De Pablito Nopov, él es director de Isonomía, un hombre que analiza la realidad, y te invito a hacerle la primera pregunta. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás viendo el escenario? ¿Te parece que el gobierno está sufriendo un poco los embates de este daño colateral que le ha llegado a partir de las decisiones económicas que tomó? A ver, yo te diría que hay dos elementos centrales, Julián. Uno es un momento y otro es un lugar. El momento es el segundo semestre. Si vos ves las expectativas sobre el futuro del país y de la situación personal, están muy altas, casi te diría tan altas como lo estaban al principio. Y esencialmente porque han anclado las expectativas en un momento. Cuando vos anclás las expectativas en un lugar, las sostenés muy fuerte hasta ese momento. Si no cumplís en ese momento y no explicaste, seguramente vas a tener una erosión más rápida, y si no, tendrás que explicar. Entonces digo, el momento es el segundo semestre. El lugar, lo que nosotros llamamos, Julián, el primer metro cuadrado. Quiero decirte con esto, pueden llegar un montón de inversiones, podemos discutir obra pública. El tema es cuando vemos cascos trabajando, cuando vemos palas trabajando. ¿Cuándo florece eso? Y eso lleva tiempo. Entonces digo, tenés un momento que es el segundo semestre, tenés un lugar que es el primer metro cuadrado, que es esencialmente la economía doméstica, el quehacer cotidiano, que indudablemente es el elemento central para sostener esas expectativas. Me parece que estamos corriendo con esa lógica. Ahora, ¿el gobierno está transitando su peor momento? A ver, indudablemente vos tenés un proceso de un montón de elementos de la economía que tienen impacto en ese primer metro cuadrado. Entonces digo, ¿es este el momento para sostener ciertos embates? Por lo que yo mencionaba, Charlie, de las expectativas. El tema es cuánto tiempo necesitas para la diferencia entre la realidad y las expectativas, llenarlas de resultados, no de frustración, y si no, sostener con expectativas y sueños, si querés, hacia adelante. Me parece que el desafío es romper rápidamente la situación inflacionaria. ¿Por qué te digo esto, Charlie? Porque es la única variable que genera consenso negativo. Cuando digo que genera consenso negativo en todos los segmentos de la Argentina, no solo asociado a los segmentos sociodemográficos, sino hacia los segmentos, si querés, político-actitudinales. Quiero decirte, Charlie, la mayoría de las variables en la Argentina hoy, cuando las evaluamos y la contrastamos con cuán cercano o cuán lejano al macrismo te encontrás, entendés que hay una respuesta sobre eso. La inflación no. Vas al supermercado, Charlie, no importa quién votaste, el precio es el mismo. Todo el mundo masculla de la misma forma. Entonces, digo, ¿cuál es la necesidad, si querés, para que este sea el peor momento y no hacia adelante? Por lo menos en principio, detener la situación inflacionaria que genera, insisto, consenso negativo. Antes era la preocupación por el dólar y ahora es la preocupación por la inflación, creo que me dijiste alguna vez. Absolutamente. A ver, digo, el grueso de los argentinos no compra dólares, pero entiende que afecta, cuando se discute el dólar, su primer metro cuadrado. Hoy la situación de presión social, de opinión pública sobre el dólar, te diría que está absolutamente relajada. El tema es los precios, porque además eso te afecta a muchísima velocidad y todos los días. Ayer, hoy, mañana tendrás presión sobre la situación inflacionaria. Nopov, ¿existió en algún momento en el gobierno, en los últimos días, digamos, alguna especie de evaluación que hizo que le acercaran mucho más a Mauricio Macri, a María Eugenia Vidal, digamos, que la dejaran mucho más cerca para hacer los anuncios? Digo, ¿hubo una lectura en ese sentido? Mira, yo te lo puedo responder de otro lugar. Digamos, María Eugenia Vidal ocupa un lugar central si uno observa, si querés, el listado de los posibles voceros, laderos o figuras que tiene el PRO. María Eugenia fue una figura central en la campaña del año pasado y lo es en este proceso de gestión. Tiene una imagen positiva, digamos. No solo por la instalación, que es una de las figuras de más reconocimiento de la Argentina, sino por lo simbólico. Digo, lo simbólico en octubre, María Eugenia Vidal ganando la provincia de Buenos Aires, hoy sigue siendo en ese sentido de enorme importancia, claro, con la necesidad de empezar a mostrar resultados. Digo, eso también es un desafío grande. Pero no tengas duda que si uno observa desde lo que está mencionando la sociedad, María Eugenia Vidal es una figura central, insisto, por el símbolo, por el peso y porque además concentra o gobierna lugares donde se concentra muchas de estas preocupaciones, esencialmente algunos sectores del conurbano bonaerense. Ahora, ¿sigue la luna de miel? ¿No hay luna de miel? ¿Hay expectativa? ¿Cuándo termina la transición? Mira, nosotros hacemos, Charlie, una batería de preguntas que nos permiten ver esencialmente si estamos o no estamos en luna de miel. Si vos me traes a la Argentina sin haberme dicho nada del país, yo sin conocer nada, me mostrás esos números y yo digo, estás en luna de miel. Ahora, también ven los niveles de preocupación y si veo eso primero digo, tenés un problema. O sea, vos tenés todavía una Argentina con mucha expectativa y con mucha preocupación. Los niveles de... O sea, no se perdió expectativa, pero se acumuló preocupación. Te diría que a mucha velocidad se aumentó sobre la situación de preocupaciones y se bajó muy poquito en las expectativas. 2 o 3 elementos. Hay consenso en el argentino medio que el Estado heredado es complicado y eso le da tiempo a Macri. Hay conciencia de que Macri necesita tiempo para resolver ciertas cuestiones.
lo extenso y lo profundo del kirchnerismo te da más tiempo, digamos, un proceso de 12 años versus uno que recién comienza, y después las expectativas en la propia figura del presidente. Digo, yo te mencionaba, Charlie, la situación inflacionaria. El grueso de los argentinos cree, claro, con una expresión de deseo también, que Macri va a poder controlar la inflación en el futuro. El tema es que lo que hoy le estamos preguntando a los argentinos sobre el futuro se puede ir recortando en el tiempo si ese gap no lo empezás a llenar con resultados. ¿Cómo impacta en la imagen del gobierno lo que es este deterioro del mercado de empleo o esta sensación de desempleo como se mencionaba recién? ¿Tenés sensación de desempleo en los estudios? Mira, hay una sola manera de observarlo. Y se lo pongo con 2 o 3 elementos para que se entienda. Todas las variables menos una, y después les digo cuál es, todas las variables del empleo menos una, tienen una lectura política. Vos preguntás qué es lo peor que hizo este gobierno o qué es lo peor que está haciendo este gobierno, te aparece con 8 o 9 puntos de menciones estrictamente el desempleo. Un valor alto. Ahora, cuando vos lo segmentás entre el más pro y el menos pro o el anti-pro, casi no tenés menciones en los primeros y tenés todas concentradas en el último. O sea, tenés una lectura política. Crees esencialmente que es la reducción del Estado y no echar personas que no trabajaban. Ahora, todas las variables menos una se comportan de manera política. ¿Cuál es la variable que empieza a generar consenso? En este caso negativo, la idea de que en los últimos meses hay más desempleo en la Argentina. Esencialmente esta idea de que empieza a haber una sensación de la presencia del tema, la redundancia del tema te empieza a generar e impactar en una de las variables más importantes, claro, que es la seguridad sobre el empleo. Ahora, hay una serie de especulaciones que también se trasladaron a observadores políticos que dicen, y yendo a la política, que a Macri le conviene tener a Cristina Kirchner enfrente, otros dicen que no le conviene. ¿Cómo estás viendo ese juego? Mira, Charlie, el mapa político en la Argentina tiene 2 polos de poder que son los mismos del 2015, Cristina y Macri. Cuando digo Cristina casi te diría a título personal. Claro que el Frente para la Victoria, la Cámpora y otras figuras, pero esencialmente Cristina. Ahora, Cristina, la expresidenta, está en un proceso de erosión de imagen. Tiene un serrucho de imagen que mejora y peora, pero esencialmente está en un proceso de erosión, y está en un proceso de erosión en donde más debería sostenerse, que son los más lejanos del macrismo. O sea, indudablemente estamos yendo hacia un momento en el que va a aparecer un polo que no es Cristina, no es Macri. Hoy son esos los polos. En ese contexto, a Macri le conviene una situación política que en algún punto abroquele muchos electores, muchos ciudadanos, pero también mucha dirigencia del lado de Macri, esencialmente por la necesidad de sostener a Cristina. Es como si Macri es el dueño del ring, que lo es por ser presidente, tiene enfrente a Cristina, pero necesita que otro le enfrente. La última, estimado amigo. Ha trascendido que se va a poner, digamos, más denso, me dejas decirlo así, lo que es el enfrentamiento entre el gobierno, o el distanciamiento en todo caso, entre el gobierno y los sindicatos, digamos. ¿Cómo estás viendo el rol de los sindicatos y si podemos pensar en una unificación en el corto plazo? No, te diría, te respondería de otro lugar, sobre la marcha de los últimos días. Lo interesante es qué ve la sociedad en esa marcha. Si ve una expresión de poder de la que no quiere saber más nada o de la que quiere empezar a saber, pero además si está viendo un tema, una agenda. Me parece que si los sindicatos logran ir más por una agenda que por una expresión de poder frente a un presidente, me parece que van a tener más ventaja. Pablo Nopó, fue un gusto, gracias por haber venido. Un placer. Julián, ¿la pasaste bien? Bárbaro, Charlie, como siempre. Siempre te agradezco que no, gracias a vos por todo. Suerte con el libro. Gracias, Charlie. Terminamos acá esta edición de 14 días. Nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, el lunes que viene a las 9 de la noche. No se olvide, pase una buena semana. Chao.